Buenas noches, ingenieros y arquitectos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos de nuevo a una transmisión más aquí con nosotros. Y pues bueno, ya es lunes y ya saben que todos los lunes y todos los viernes vamos a tener un en vivo con todos ustedes para platicar temas relacionados con la construcción, la ingeniería, la arquitectura y demás, ¿no? Temas que bueno, esperemos sean de utilidad para ustedes. Bueno, que sabemos que realmente si lo aplican van a ser de muchísima utilidad para que se puedan desarrollar de forma correcta en el ámbito de la construcción. Ajá. Y pues nada, les agradezco mucho a todos que estén aquí. Muchísimas gracias por estar otra vez más. Y pues bueno, el día de hoy traigo un tema bastante interesante que me habían pedido la semana pasada sobre las adjudicaciones directas en obras públicas. ¿Qué son? ¿Cómo se manejan? Y bueno, realmente cuál es el término correcto pues de una adjudicación directa, ¿no? ¿Cómo es que se van a estar manejando? Muchas gracias a todos los que se están conectando. Y pues bueno, bienvenidos. Para los que no me conocen, pues bueno, yo soy el ingeniero arquitecto Rodrigo Rivera y básicamente pues llevamos ya 5 años realizando gestiones de planeación, ejecución y auditoría de proyectos de obra pública y de infraestructura en casi todo el país a través de contratos federales con el gobierno federal. Y pues nada, un gusto para todos los que no me conocían y sean bienvenidos. Y pues bueno, pues vamos a empezar con este tema para no alargarnos tanto. Las adjudicaciones directas de obras públicas. Bueno, en principio, ¿qué son? Y cómo, cuál es el término correcto de este tipo de obras. Hay que entender como primera parte, más bien, que las adjudicaciones directas realmente la obra, más bien, perdón, la ley las contempla como excepciones a la licitación. Acuérdense que todos los proyectos de obra pública siempre deben de licitarse. Entonces, cuando no se licitan, la ley contempla que cuando no se celebre el proceso de licitación, se va a llamar propiamente un proceso de excepción a la licitación, o sea que no se va a hacer la licitación, ¿sale? Entonces, ¿qué es una excepción a la licitación? Pues bueno, es cuando se evita propiamente un proceso de licitación pública, ¿no? Como le estaba diciendo. Y pues bueno, cuando se evita la licitación pública, pues bueno, hay dos sopas nada más en las cuales pues nosotros vamos a poder participar para poder desarrollar esos proyectos. La primera, la primera sería la invitación restringida, ¿sale? Cuando no se realiza una licitación pública, pues bueno, vamos o se van a poder hacer esas obras por invitación restringida, ¿ok? Y otra manera en la que se van a poder hacer va a ser por adjudicación directa. Ya habíamos hablado en otros lives acerca de qué es una invitación restringida y una adjudicación directa. Pero bueno, vamos a generalizarlo de manera rápida. Invitación restringida es cuando no se celebra la licitación y pues te invitan a ti y a otras 3 personas, cuando menos, para que participen en ejecutar una obra. Y la adjudicación directa es cuando propiamente pues se te entrega a ti una obra sin que nadie más participe, te la dan así porque sí. ¿Ok? Entonces, estos dos van a ser dos motivos o dos procesos que se van a estar celebrando para que se realice una adjudicación directa, o más bien para que no se celebre una licitación pública. ¿Ok? Y bueno, pero esto, pues, ¿cómo se da o por qué lo sé? Propiamente, pues esto yo no lo digo. Esto viene señalado en la Ley de Obras Públicas en el artículo 41, ¿sale? Que señala esta parte muy textual, que dice: las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación, que es lo que les estaba comentando, ¿no? Eh, ya sabemos todos que, pues bueno, todas las obras públicas se deben de hacer por licitación, pero la ley sí contempla que las dependencias que contraten, pues si quieren no lo pueden hacer, ¿no? Y pues bueno, ellos van a poder celebrar estos contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas o adjudicación directa. Entonces, era lo que estábamos comentando. Si no hay una licitación, van a haber estos dos procedimientos que va a hacer que pues las dependencias puedan invitar a 3 personas, las que ellas quieran, ajá, o adjudicar la obra de manera directa, eh, pues sí, a la persona que ellas quieran, ¿no? Pero no es algo fácil, o sea, realmente aquí se lee muy sencillo y se interpreta también de forma muy sencilla, pero no es así de simple. De hecho, hay unas condiciones que deben de presentarse, o se debe de conformar todo un conjunto de condiciones para que en verdad esta ley o este artículo sea aplicable.
¿sale? Entonces, esto viene en el artículo 41. Ahora, realmente, pero, o sea, ¿cómo realmente podría una dependencia adjudicar de forma directa o no celebrar una licitación para que se pueda realizar un proyecto de obra pública sin presentar la licitación, ¿no? Como les decía. Pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual, ese mismo artículo, el artículo 41, que era el que estábamos viendo, manifiesta que, pues bueno, la selección del procedimiento de excepción, o sea, que no se realice la licitación, que las dependencias o entidades realicen, en principio, pues lo deben de fundar y motivar. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos no pueden decir nada más, voy a adjudicarle o voy a celebrar una licitación con esos 3 amigos o le voy a dar la obra a ese compita que tengo por ahí. No puede hacer eso nada más así de simple y ya, ¿no? Tiene que, en principio, fundamentar o justificar el por qué no va a ser la licitación. Y no es fácil fundamentarlo, realmente es un apartado muy complejo que ahorita vamos a estar viendo, ¿no? Y pues bueno, esto, como les estaba comentando, pues debe de justificarse bajo ciertas circunstancias y debe de estar muy, muy detallado el por qué no se está celebrando. A nosotros nos ha tocado en algunas auditorías que hemos realizado que las dependencias, yo creo, pues no sé, a lo mejor por falta de experiencia o no sé, simplemente adjudican las obras o hacen las invitaciones sin hacer la licitación de manera, pues así, bien sencilla, ¿no? Y entonces no se dan cuenta que en principio pues están cayendo en algunos errores o están, ¿cómo se dirá? Violentando la ley por no seguir los procesos que establece la misma. Porque, como les comentaba, no es un proceso no es un proceso fácil. Sí se puede hacer, pero sí hay que seguir ciertas condiciones. Y en principio, por ejemplo, esto de que debes de justificar muy bien por qué estás adjudicando las obras sin hacer la licitación es uno de los primeros pasos, ¿sale? Pero, sin embargo, sí podemos checar y revisar cómo podríamos hacer una adjudicación directa o invitar a un cierto conglomerado de empresas, ¿va? Ahora, el artículo 42, ahora sí viene, nos va a señalar a nosotros cómo es que, pues bueno, vamos a poder participar o dejar de realizar una licitación pública para entrar a estos procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa, ¿no? El artículo 42 en grandes rasgos dice eso, que las dependencias podrán contratar obras públicas sin sujetarse al procedimiento de licitación pública a través de los procedimientos de invitación, cuando menos a 3 personas, o de adjudicación directa, cuando, y a continuación, ahora sí vienen los puntos que se establecen para poder nosotros, o más bien las dependencias, no celebrar una licitación pública y adjudicar la obra ya sea de manera directa o mediante una invitación restringida. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque igual, o sea, en muchos casos he escuchado por ahí que comentan, ay, no, pues es que tengo un amigo que me va a dar la obra porque trabaja en una dependencia y cosas así por el estilo, ¿no? Pero a veces eso no sucede porque, como les comentaba, la ley eh, más bien señala que deben de cumplir unos requisitos muy, muy, muy fuertes, muy importantes que vamos a ver a continuación y que pues realmente te van a hacer perder el tiempo si no estás en alguno de estos supuestos. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. Y vamos a ver qué es lo que señala la ley para que se te pueda adjudicar un contrato de esta forma, ya sea por adjudicación directa o por invitación restringida, sin que tengas que participar en una licitación pública. ¿Ok? Y pues bueno, el primer supuesto que marca la ley para poder adjudicarte una obra así es que, pues bueno, el contrato solo se pueda celebrar con una determinada persona por tratarse de obras de arte, licenciamiento exclusivo de las patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres una empresa y pretendes realizar una obra pública mediante estos mecanismos para que no presentes una licitación, pues bueno, debes de contar, o más bien el proyecto al que vas a realizar, pues debe de tratarse de una obra de arte en principio. Los procedimientos constructivos que tú vayas a ejecutar deben de estar licenciados o debes de tener cuando menos las patentes exclusivas que determinen que nadie más pueda hacer esos trabajos más que tú. ¿Ok? Y también, pues bueno, los derechos de autor u otros derechos exclusivos que se requieran para ejecutar esa obra. Estos son los requisitos un requisito que si los cumples, si tú cumples con estos requisitos, se te puede adjudicar de forma directa una obra o un proyecto de construcción, un proyecto de obra pública, por ser la única persona, por así decirlo, en el mundo que puede desarrollar
los trabajos para los cuales se van a contratar. Entonces, este es un buen supuesto en el que puedes tú participar o entrar para un proyecto, para una obra adjudicada de manera directa. Esto viene en la fracción 1 del artículo 42 que estábamos viendo, ¿sale? Ahora, otro punto interesante por el cual se te puede adjudicar una obra de manera directa es que, pues, esa obra, si no se te adjudica a ti, quede el Estado, por así decirlo, en manera de peligro o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región. Ajá. Como consecuencia del caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Qué quiere decir? Que, pues bueno, o sea, necesita haber todo un contingente o todo un problema, un desastre, o se puede originar todo un desastre completamente por el hecho de que no se te adjudique a ti el proyecto o la obra pública. Entonces, ese es otro motivo por el cual se te puede adjudicar un proyecto de obra pública de manera directa. ¿Sale? Y esto pasa muchas veces cuando, por ejemplo, las empresas o los proyectos propiamente se desarrollan en ambientes controlados, no sé, en ambientes que guardan cierta seguridad. Por ejemplo, un proyecto que se me viene a la mente ahorita era el caso de una comisaría, me parece, no recuerdo bien si el nombre es el correcto, comisaría, o era una especie de cuartel, pero ese proyecto, por sus características, que incluía pues celdas, incluía armería, incluía, ¿qué más incluía? Incluía zonas de seguridad muy fuertes, muy controladas. Pocas empresas podían desarrollarlo por todas las cuestiones de seguridad y por todo el cuestionamiento de confidencialidad que se requería para realizar ese proyecto. Entonces, bajo estos mecanismos y bajo esas circunstancias, podría entrar esa empresa o más bien se le puede adjudicar a esa empresa un contrato de esta magnitud. Entonces, este es otro caso por el cual pues, se te puede a ti adjudicar una obra pública sin que presentes o sin que participes en una licitación, ¿sale? Ahora, otro punto, eso es en la fracción 2 del artículo 42. El otro punto que señala el artículo 42 en su fracción 3 es que, bueno, existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados, ¿no? Y eso también va de nuevo a lo mismo. En el caso de que, por ejemplo, tú seas una empresa que maneja materiales muy exclusivos o de importación y que solamente tú cuentas con las patentes o con los permisos para importarlos, exportarlos, no sé, en ese caso, también se debe demostrar eso en efecto de que, pues bueno, se demuestre de igual forma que si otra empresa entra, pues bueno, los precios o las circunstancias de esa contratación podrían generar pérdidas o costos adicionales importantes. Entonces, si estás bajo ese supuesto, también se te podría adjudicar un proyecto de obra pública. ¿Ok? Y eso viene en la fracción 3 del artículo 42. Otro motivo importante también por el cual se te podría asignar una licitación pública bueno, perdón, una obra pública sin entrar a la licitación, es que, pues bueno, el proyecto que se vaya a realizar se realice con fines exclusivamente militares o para la Armada o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de leyes de la materia, ¿no? Y volvemos al mismo caso del ejemplo del proyecto este que era pues casi como un cuartel, en donde pues había toda esta cuestión de armería, de armamentos, de celdas propiamente para los prisioneros, zonas de seguridad para que albergaban a personal muy importante que su vida corría riesgo, por así llamarlo. O sea, cuando suceda todo este tipo de situaciones, es muy probable que se te pueda adjudicar la obra de manera directa, siempre y cuando cumplas con este requisito. Ajá, de que sean, por ejemplo, de uso exclusivamente militar. Y eso también es importante, porque muy pocas empresas en México manejan ese tipo de insumos, por así llamarlo, ¿no? De hecho, está muy limitado ese tipo de comercio aquí en México. Todo lo que es la parte de armas, toda esa parte creo que, no sé si está limitado nada más a uso exclusivo de militares, pero sí es muy segmentado y es muy limitado las empresas que puedan participar bajo este supuesto. Entonces, si tú eres una empresa que tiene estos permisos, pues bueno, es muy probable que se te adjudique una obra pública sin tener que pasar por la licitación. Esa era la fracción 4. La fracción 5, pues bueno, habla de que, pues bueno, se te va a poder adjudicar una obra de manera directa sin meterte a la licitación,
derivado de que, pues bueno, o de caso fortuito, o derivado que, pues bueno, por caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate. Entonces, va a haber muchos, los procedimientos de licitación por ley también deben de cumplir con un tiempo, y más bien se deben de desarrollar dentro de un tiempo, ¿sale? Por ley. Entonces, cuando por situaciones, no sé, extraordinarias, por así llamarlas, no se puedan cumplir con esos tiempos, también cabe la posibilidad de que se te pueda adjudicar un proyecto de obra pública sin meterlo a la licitación, ¿sale? Siempre y cuando, pues bueno, por esos motivos extraordinarios y de fuerza mayor, no se puedan cumplir con los periodos que establece la ley para celebrar la licitación. Puede ser a lo mejor un desastre natural, ¿no? Que haya habido un desastre, que haya tirado un puente y que de manera inmediata haya que entrar en acción a rehabilitar o reestructurar ese puente. Entonces, cuando son así ese tipo de circunstancias, pues bueno, inmediatamente se pueden saltar la licitación y adjudicarle la obra a quien tenga en principio las capacidades, la capacidad técnica para desarrollar o cubrir esa eventualidad. ¿Sale? Esa sería la fracción 5 del artículo 42 también. Otro artículo que señala que también se te podría adjudicar un proyecto de obra pública es que, pues bueno, si se hubiera rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiera resultado ganador en una licitación. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, se celebró una licitación, ajá, y se gana la licitación, la gana una empresa, pero por alguna situación la empresa al final ya no puede ejecutar el proyecto, ya no puede realizar la obra. Entonces, como ya toda la licitación, el procedimiento se realizó, pues bueno, se declara como, se le quita el contrato, por así llamarlo, se rescinde el contrato y se le asigna de manera directa a otra empresa contratista para que termine o finalice los trabajos. Esto también pasa mucho cuando, por ejemplo, las empresas mienten, por así decirlo, en su capacidad técnica, en su capacidad financiera, y no pueden entrar a ejecutar la obra, pues bueno, se les quita el contrato, en este caso se les rescinde, y posteriormente se le asigna la obra a alguien más para que la ejecute, pero ya se hace de manera directa. Es muy raro ver este tipo de casos, pero pues bueno, pasa, ¿no? Y ese es otro motivo por el cual también se te podría adjudicar una obra pública. Uh, esa era la fracción 6, en la 7 del mismo artículo 42, nos señala que cuando una licitación se declare desierta, ¿qué quiere decir eso? Que pues bueno, ninguna de las empresas cumplió con los requisitos totales que se pedían en la licitación, también se te puede adjudicar la obra de manera directa. Entonces, hay mucho ojo con las licitaciones que se declaran desiertas porque pueden entrar a participar de acuerdo con la fracción 7 del artículo 42. Otra parte importante. La fracción 8, por ejemplo, del artículo 42 es otro punto en el que puedes entrar. Dice, cuando se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución. En este tipo de proyectos, todo lo que es remodelaciones, restauraciones, todos esos tipos de proyectos que muy pocas empresas también pueden realizar y que por la naturaleza de los mismos no se pueden determinar con certeza los alcances del proyecto porque no sabes realmente con lo que te vas a encontrar. Por ejemplo, en los proyectos de restauración, cuando restauras una obra arquitectónica con muchos años de antigüedad, es muy difícil determinar cuál es el importe de esos trabajos porque no sabes en principio cuál es la situación de la estructura en general del proyecto, no sabes, por ejemplo, cuántos han sido los trabajos de restauración que se han hecho ahí. Entonces, hay muchas cosas que no se pueden determinar tan fácilmente. Entonces, en ese sentido, también, si eres una empresa que se dedica a todo lo que es restauraciones, sabrás de lo que hablo y también, si eres una empresa de estas, por ley también se te puede adjudicar una obra de manera directa, ¿sale? O por invitación restringida. Entonces, esto es muy importante porque si lo tuyo es que participar en obras públicas, pues bueno, mira, una buena área para poder entrar sin entrar a las licitaciones sería que te dedicaras a hacer restauraciones de proyectos arquitectónicos. En muchas partes del país hay mucha obra de esto, principalmente en pueblos mágicos, hay mucho tipo de restauraciones en donde se requiere mucha mano especializada o muchas empresas especializadas en estos temas y que se adjudican las obras de manera directa solo por tener esa especialidad. ¿Sale?
Bueno, esa fue la fracción 8. Otro punto que establece la ley también en su artículo 42 es la fracción 9. Dice, cuando se realizará, perdón, se trata de trabajos que requieran fundamentalmente mano de obra campesina o urbana marginada. Ajá. Esto, por ejemplo, se puede dar muchísimo en zonas donde, pues bueno, hay muy poca mano especializada, no tan a gran nivel, sino tan solo el hecho de no tener arquitectos, ingenieros civiles. Y pues bueno, por esa razón se puede adjudicar de manera directa los trabajos. Realmente no se adjudica un contrato, generalmente las obras las hacen las propias dependencias, pero se le paga a la gente campesina de la localidad para fortalecer sus finanzas. Entonces, un caso, por ejemplo, muy reciente son todas las obras de Oaxaca que se están realizando, ¿no? Que lo está haciendo propiamente la gente de, pues, de la localidad. En teoría, se deberían de hacer bajo esta fracción, la fracción 9, y se deberían de fundamentar también por la administración directa, que es otro artículo que establece la ley para ejecutar este tipo de obras. Entonces, igual, si tú vives en una localidad con este tipo de marginación, pues propiamente podrías solicitar que los trabajos se le reasignaran o se le asignaran a la gente para ejecutar los proyectos de obra pública. ¿Sale? El artículo 10 es otro artículo bastante interesante porque señala que, bueno, se te va a poder adjudicar un contrato de obra pública cuando se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre que estos sean realizados por ella misma. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos metemos a Compranet, vamos a encontrar muchos contratos que son contratos, por ejemplo, a veces de supervisión, contratos de asesoría, contratos de prestación de servicios, en los que solamente una única persona física los va a realizar o los va a ejecutar. Y esos son muy interesantes porque pues ahí pueden participar cualquiera, ¿no? No es necesario, por ejemplo, tener una empresa tan consolidada porque tú como persona física puedes participar y de hecho de eso se trata este artículo, que solamente tú y nada más que tú pueda ejecutar esa obra. Entonces, si tú tienes ganas de entrar a este tipo de proyectos, ya sabes, nada más date de alta en Hacienda y busca los proyectos de asesoría, los proyectos de supervisión y los proyectos de servicios relacionados con obras públicas. Es muy probable que encuentres uno de estos y se te pueda adjudicar de manera directa. Muy sencillo. ¿Sale? Esa es la fracción 10. La fracción 11 establece otro punto muy importante en el cual, pues bueno, se nos va a poder adjudicar una obra pública. Y es que, pues bueno, se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos 3 personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, eres bueno, estás estudiando, estás en la universidad, tu propia universidad puede participar en el desarrollo de proyectos públicos simplemente mandando una solicitud, pues sí, una solicitud de que quieren participar en el desarrollo de proyectos públicos y por ley, pues bueno, se les debe de contemplar para que puedan realizar un proyecto público por invitación restringida. Sale bajo este artículo, que es la fracción 11. De hecho, muchas universidades lo hacen, muchas universidades desarrollan proyectos públicos y utilizan la mano de obra de los estudiantes para poder desarrollar esos proyectos. Entonces, aunque no lo crean, esos proyectos sí se pagan a las universidades y tengan ahí mucho cuidado porque, digo, a veces les dicen que no les están pagando, pero sí se pagan. ¿Vale? Entonces, este es otro punto importante en el que a lo mejor si tu universidad no está ejecutando proyectos, mediante este artículo pueden hacer una solicitud para que se les contemple y se les puedan asignar proyectos públicos. ¿Sale? Sería la fracción 11 del artículo 42. Otro supuesto por el cual se te puede adjudicar un proyecto público sin que participes en la licitación sería que se acepte la ejecución de los trabajos a título de donación en pago. Esto, pues bueno, básicamente quiere decir que si tú, por ejemplo, eres una empresa que le debe dinero al gobierno, puedes ejecutar esos proyectos o puedes hacer obras públicas ¿cómo se dirá? Pues sí, o sea, en vez de pagarle, ejecutas el proyecto, ¿no? Entonces, como tienes una deuda con el Estado, la obra se te adjudicaría a ti completamente, pero pues, o sea, no se te pagaría nada porque de esa forma estarías tú pagando tu deuda con el Estado, ¿sale? Entonces, esa sería otra fracción mediante la cual se te adjudicaría un proyecto. Y está bien, realmente, porque si la deuda es muy grande o se acerca más o menos al importe de la ejecución de la obra, pues igual hasta puedes obtener beneficios o ganancias ahí.
realmente la ejecución de las obras, un proyecto de obra, todos los proyectos de obra realmente son bastante benevolentes con uno, ¿cómo se dirá? Pues sí, o sea, siempre va a haber mucha utilidad que ganar, un margen muy bueno de ganancias. Entonces, bajo esta fracción, no nada más puedes pagar tu deuda, sino también puedes obtener a lo mejor por ahí algún tipo de ganancia. Y bueno, y el último artículo que pues también señala la ley, el artículo 42, es esta fracción 13. Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo las dependencias y entidades con personas físicas o morales dedicadas a la ingeniería, a la investigación o a la transferencia y desarrollo de tecnología a fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la infraestructura nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, si tú eres una empresa constructora, pero que aparte estás desarrollando proyectos tecnológicos o estás creando innovación tecnológica, para que esa propia innovación tecnológica se desarrolle, ajá, o crezca o se pueda aplicar de manera correcta, pero principalmente que se desarrolle, puedes realizar alianzas estratégicas con el Estado, ajá, a efecto de que ese prototipo de esas tecnologías que tú tengas se apliquen y de esa manera también se te puede adjudicar un proyecto mediante, ¿cómo se dice? Sin que esté realizando una licitación pública, ya sea por adjudicación directa o mediante invitación restringida. Entonces, este es otro punto muy interesante porque igual a veces hay chavos que desarrollan tecnologías para la construcción y no saben cómo aplicarlas, ¿no? No saben cómo desarrollarlas ya en proyectos. Y pues bueno, aquí hay un artículo muy interesante que es la fracción 13 de la ley, en la cual, pues bueno, podrías desarrollar tu proyecto, pero a la vez podrías también, se te podría asignar una obra. Ojo, muy importante, tu proyecto de tecnología debe estar directamente relacionado con algún proyecto de construcción que se plantee realizar dentro del Estado, ¿sale? No vas a desarrollar algo y vas a decir, tengo aquí un proyecto que desarrollar, denme una obra para desarrollar esto. No, la obra ya debe de estar y tu proyecto debe estar directamente relacionado con ese proyecto. ¿Ok? Entonces, pues vean, esos son 13. Bueno, aquí hay otro. 14, aquí parece ser que tenemos un error, pero la fracción 14 dice, todavía hay otra, dice, se trata de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes o programas necesarios que permitan la realización de la licitación pública. Hay proyectos, en general, realmente todos los años las dependencias públicas, antes de ejecutar las obras, se planean qué proyectos se van a realizar el siguiente año. Por ejemplo, ahorita, en esta época, muy probablemente están planeando qué obras van a hacer el próximo año. Pero a veces toda esa planeación estratégica son trabajos que requieren todavía más apoyo aparte del personal que trabaja propiamente dentro de la institución pública. Entonces, derivado de eso, ellos contratan empresas que los ayudan a terminar ese tipo de trabajos. Y pues bueno, aquí también la ley contempla que para ese tipo de contrataciones se pueden saltar la licitación y pueden adjudicarlo de manera directa o mediante invitación restringida. ¿Ok? Y ahora sí, pues esos son los 13 puntos que establece la ley en general para que ustedes puedan participar en un proyecto público sin que tengan que someterse a una licitación pública, o sea, mediante invitación restringida o mediante adjudicación directa. Todos esos puntos que acabo de señalar son puntos que están, pues bueno, legislados, aparecen en la ley, son las fracciones o los señalamientos mediante los cuales por ley se te puede adjudicar un proyecto y que deben de considerar siempre antes de que se realice una invitación restringida o una adjudicación directa. ¿Ok? Y pues nada, mis estimados ingenieros y arquitectos, espero que pues bueno, les haya gustado realmente la charla del día de hoy. Creo que hablamos de temas muy interesantes y algo muy importante que comentarles. Esta primera parte viene en el capítulo tercero de la Ley de Obras Públicas, que habla toda la excepción a la licitación pública, pero solamente es una pequeña parte de todo lo que se tiene que solicitar para poderte adjudicar un proyecto de manera directa, ¿sale? Sin embargo, cuando cumples con cualquiera de estos criterios ya llevas un camino bastante avanzado por el cual se te puede adjudicar y ya sería, el siguiente proceso ya es muchísimo más fácil de llevar.
pero cuando menos en principio todos estos puntos, o bueno, cuando menos uno de estos 13 puntos debes de cumplir para que se te adjudique una obra de manera directa o se te puede invitar por invitación restringida. ¿Sale? Y pues nada, mis estimados ingenieros, arquitectos, el tema de hoy, pues bueno, lo había pedido la semana pasada y por eso fue que decidimos hacerlo. Realmente es un excelente tema y espero lo hayan disfrutado. Igual, si tienen alguna duda, con todo gusto, escríbanos aquí en los comentarios y la vamos resolviendo. Les agradezco mucho a todos los que están también ahorita viendo la transmisión. Muchas gracias por permitirme estar aquí un rato en sus pantallas. Y pues bueno, vamos a leer algunos de los comentarios. Dice mi estimado Rodrigo, ¿qué tal Rodrigo? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Siempre te mando un abrazote hasta donde estés. Dice, ¿existe algún monto establecido para una licitación, para una adjudicación directa o no importa el monto que sea? Saludos, ingenieros. Hay un apartado que sí habla precisamente que, pues bueno, todas las dependencias tienen por derecho, ¿cómo se dirá? Un monto establecido que se les pueda que pueden utilizar para adjudicar las obras de manera directa, ¿ok? Pero es un monto realmente muy, muy pequeño. Y además, aparte de que, pues bueno, ese tipo de obras se pueden adjudicar de manera directa, todavía tienen que pasar por un proceso de un estudio de mercado. Entonces, sí es cierto que hay un monto, realmente no recuerdo cuál es el monto, en el cual se pueden adjudicar las obras de manera directa. Pero generalmente, como te comentaba, es un monto muy pequeño y que pues bueno, realmente por ese lado no lo recomiendo muchísimo. Es más viable que apliques uno de estos 13 puntos. ¿Sale? Mi estimado Rodrigo, muy buena pregunta, en verdad esa. ¿Alguna otra pregunta por ahí, mis estimados ingenieros y arquitectos? Ah, ese modelo del importe, realmente, pues sí, o sea, nosotros lo hemos visto muchas adjudicaciones bajo ese esquema de que las dependencias, pues bueno, se justifican, que pueden adjudicar, que tienen un importe de recursos que pueden adjudicar de manera directa. Pero en los análisis que nosotros hemos hecho, generalmente no se justificó completamente que ese importe pues fuera el correcto. En principio porque la ley sí señala muy específicamente que tienen que ser cuando menos estos 13 apartados, debes estar en estos 13 apartados. Pero algo curioso también que pasaba era de que con ese importe, además de que tienes que presentar el importe o estar dentro de ese importe, debes de justificar, como ya les decía, el por qué se está adjudicando de forma directa. Entonces, quedaba un poco ambiguo ese apartado, pero siempre salían tronando por no cumplir con uno de los 13 puntos que acabamos de leer. ¿Sale? Vine buscando cobre y encontré oro. Diego, Armando, ¿qué tal? Buenas noches, mi amigo. Muchas gracias, realmente muy buen contenido. Un saludo, ingeniero. Pues muchas gracias, mi estimado. Qué bueno bueno, te haya gustado y que sea de importancia, ¿no? También para ti. Te agradezco mucho ese comentario. E igual, o sea, siempre en los lives, los que hacemos, pues buscamos traerles contenido que realmente les sirva, que sea práctico para ustedes. Muchísimas gracias por el comentario y te mando un saludo hasta donde estés, mi estimado Diego. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, mis estimados ingenieros y arquitectos que quieran platicar sobre este tema? Realmente un tema bastante interesante para todos los que quieren incursionar en proyectos públicos. Como les comentaba, los proyectos públicos realmente no son entrar, pues yo creo que no es de gran complejidad. Simplemente pues hay que saber los procesos y la otra parte que siempre les he comentado es que los procesos pues vienen bien desarrollados en la ley, vienen bien desarrollados en la ley y su reglamento y mientras ustedes la sigan, mientras ustedes la lean, siempre no van a tener ningún problema en el desarrollo de este tipo de procesos, ¿sale? Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas. Les agradezco a todos mucho que hayan estado aquí, pero principalmente, de nuevo, les agradezco que me permitan estar ahí un rato en sus pantallas. Pues yo me voy y acuérdense que, pues bueno, todos los lunes y viernes vamos a estar trayendo, como siempre, un live distinto con mucho más información para ustedes
Y ya saben también, si quieren que platiquemos de algún tema en específico, algún tema puntual, porfa, escríbanlo aquí en los comentarios o envíennos inbox y desarrollamos el tema sin ningún problema. ¿Ok? Pues bueno, mis estimados ingenieros y arquitectos que están por ahí, y yo les deseo que tengan todos un excelente inicio de semana. Y si Dios quiere, el día viernes nos vemos aquí con otro tema de estos. ¿Sale? Pues nada, pues cuídense mucho, ingenieros y arquitectos. Les mando un abrazo hasta donde estén y chao. Adiós.